Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Una jornada más acá en la ECAE y en especial en el programa de Abogar, con estas clases inaugurales de cada una de las materias del programa, trayendo a personas que tengan, además del conocimiento científico, que compartan también con nosotros sus experiencias y su conocimiento práctico, el hacer, además del saber. Esa es un poco la idea de estos cursos, de estas clases, seminarios especiales para dar inicio a cada una de las materias, como les decía. Hoy vamos a tener a un profesor que bueno, maneja mucho el derecho administrativo y en especial el derecho administrativo ambiental, pero en este caso nos va a hablar un poco más de cuestiones vinculadas con la gestión pública, desde una perspectiva muy práctica y que van a ver que van a poder sacar conclusiones e ideas que hacen al quehacer diario de la tarea de todos los abogados y abogadas del Estado. Homero, además de haber sido mi profesor, yo la verdad que le tengo un aprecio, puedo decir que es un amigo, y me da mucho gusto que esté acá con nosotros compartiendo sus ideas. Yo tengo el currículum de él que me lo pasaron, no lo voy a leer todo porque es muy extenso, pero sí voy a dar algunas de las, por lo menos lo que yo considero que es más, más relevante. En realidad todo es relevante, pero voy a hacer una selección por una cuestión también de tiempo. Homero es especialista en Derecho Administrativo y Ambiental por la Universidad Nacional de La Plata y también por la Universidad del País Vasco. Es docente de grado y posgrado en varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata. Fue juez o es juez del Tribunal Administrativo de la OEA, fue presidente de la ADA entre los años 2014 y 2015. Bueno, integra el Consejo Académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, con juez de la Cámara en la provincia de Buenos Aires, con juez de Tribunal Fiscal de Apelaciones también. Fue secretario de Medio Ambiente o de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre los años 2008 y 2010. Fue presidente de la CUMAR en ese tiempo. Bueno, tiene una muy vasta trayectoria académica y además, y que lo que creo que es importante, mucha trayectoria en la gestión pública. Es una persona que además de pensar y escribir es una persona de acción, de hacer cosas, de tratar de transformar la realidad desde el lugar en que ha ocupado algún cargo en el Estado. Entonces, yo creo que en la conferencia que nos va a dar va a estar eso expuesto y creo que es lo más rico, porque además de tener una mirada más bien teórica o académica, la idea de estas clases es que tengamos personas que hayan tenido experiencia en la gestión, en estos temas que abordan en sus charlas. Así que bueno, Homero, agradecerte que te hayas sumado a esta propuesta y agradecerle a todos y todas las que están como asistentes, oyentes, bueno, compartir con nosotros esta charla que va a ser seguramente de primera. Gracias a todos y gracias, Homero, te doy la palabra y te escuchamos. Gracias, Pablo. Bueno, yo le agradezco a la ECAE y a la propuesta de Abogar la invitación, lo hago con mucho gusto. Ayelén me había facilitado el material un poco de la estructura curricular, y como ustedes empezaban empleo público, la idea es, como decía Pablo, ¿no? Conectar un poco el empleo público en una perspectiva no tan tradicional de la dogmática en cuanto al régimen de empleo público, la naturaleza jurídica, las normativas, sino poner el empleo público en funcionamiento, ¿no? Es decir, y además en lo que la categoría jurídica encarna en las personas, ¿no? Mal llamadas recursos humanos. Esa es una cosa que uno siempre discute y debate, porque llamar y pese a que hay muchos rótulos en áreas públicas que dice Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Y eso me parece que es un problema conceptual grave, porque los recursos son las viromes, la computadora, el escritorio, el edificio, pero las personas son otra cosa. Entonces, bueno, mi propuesta va a ser, en realidad,
tirar algunas ideas disparadoras sobre la contextualización de la importancia del agente público en el marco del empleo público, y esto en el marco de las organizaciones administrativas, es decir, tener una mirada un poco más integral del problema, por un lado, y como ahora vinculado un poco a lo que es algo que uno desarrolla hace tiempo, que es algunas cuestiones ambientales, y tenemos la vigencia de, así como tuvo la vigencia de la ley Micaela, está en vigencia y todavía subsisten capacitaciones y demás, ahora se viene una muy fuerte impronta en materia ambiental con la ley Yolanda, la querida Yolanda Ortiz, que acompañó nuestra gestión en ambiente, fuera secretaria en el año 74, ¿no? En una asociación de género y ambiente no menor. Algunas notas características de las implicancias que va a tener para el régimen de la administración pública y el funcionamiento, lo que va a ser las capacitaciones de la ley Yolanda. Así que eso lo vamos a tratar de hacer bastante rápido, conceptual, visual, que es una manera de generar más información y más sensaciones en quienes están participando de este evento, y después abrir un diálogo, algún debate, alguna cuestión, porque entendemos un poco todas estas cuestiones de la formación como un proceso participativo, un proceso común en donde todos tienen algo para decir y para agregar, ¿no? Así que bueno, vamos un poco entonces con las ideas estas que lo vamos a poner y vuelvo a enmarcar el tema, ¿no? Como la parte o la estructura central de lo que es la administración pública, que es una categoría cultural solo sostenido por las personas. Entonces, y dentro de estas personas tienen preponderantemente un régimen de empleo público y otras modalidades que por suerte se han ido extinguiendo, de precarizaciones de tipo laboral en la normatividad del acceso a la función pública. Y entonces vamos a dar esta mirada, insisto, dinámica y como de interacciones que se suceden a partir de ser empleado público en relación a las organizaciones. Hay una primera cuestión que en toda actividad académica uno trata de sincerar, ¿no? En el inicio, porque se presume que ciertas actividades académicas deben estar desprovistas de los datos políticos. Y eso en realidad es un ocultamiento de una realidad, porque nada es neutro, todo en definitiva tiene un sentido o una finalidad política, no importa en qué lugar uno esté. Yo por mis pertenencias a gobiernos del 2003 al 2006 y 2008 al 2010, claramente estoy alineado en un lugar. Pero quien dice yo soy apolítico es una posición política. Quien no dice nada es una posición política. Y quien emite un juicio de valor también es político, y lo malo es que a veces no hay honestidad intelectual en decir que esto es así, sino que hay una situación como del pedestal académico, que se pregonan cosas con juicios de valor que importan política, pero no se dice yo estoy haciendo política. Y básicamente, para los que somos hombres y mujeres del derecho, no podemos ignorar que el derecho lleva en sí mismo encerrado una absoluta politicidad, porque la historia nos enseñó cuando la estudiamos en el secundario que cada, digamos, sector social que tomaba el poder después hacía normas a su imagen y semejanza. Entonces, esta idea que el derecho lo disociamos de la política es en realidad algo engañoso para hacer política y el que quiere opinar políticamente sea excluido. Y fíjense, sino que la Constitución en sí misma es la síntesis de una mirada histórica del país que fue en el 53, que fue en el 49, que fue en el 94, que van moldeando nuevas instituciones y se plasma entonces como miradas institucionales y políticas en el Estado de Derecho vigente. Entonces, esto me parece que es importante para clarificar, porque donde nos paramos en algún lugar hay intereses siempre mezclados, hay intereses cruzados, y lo bueno es saber qué intereses se están defendiendo, qué intereses quedan relegados sobre la base de miradas políticas. ¿Qué propongo con este sistema de imágenes? Yo trato a veces de hablar o de comentar el derecho desde las imágenes, porque como se suele decir, las imágenes valen más que 1000 palabras,
y también es otro lugar para comprender al derecho, porque lo asociamos rápidamente no con un discurso gramatical, no con un deber ser medio abstracto, que nadie sabe bien de qué se trata, sino con experiencias comparativas o asociaciones que traducen mejor lo que nosotros queremos decir o desde el lugar que lo estamos diciendo. ¿Qué es lo que de alguna manera yo veo en esta experiencia de gestión donde uno ha conducido la máxima área ambiental de entonces o un organismo tan complejo y tan variado como era la Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo, 3 jurisdicciones, 14 municipios involucrados, control judicial, control de la Auditoría General de la Nación, control de la Corte, control del juez de la causa, control de la sindicatura, es decir, había que gestionar. Entonces, ahí uno cristalizó y puso en práctica algunas experiencias que uno vino haciendo en otras áreas de la Administración Nacional antes, de la provincia de Buenos Aires o de los municipios, y entonces yo creo que es un momento, este momento particular del país, de tener miradas distintas, ¿no? Siempre está el paradigma en la administración, siempre lo hicimos así, y es algo que no tiene mucha explicación, sino que es una tradición cultural. Se hace así porque alguien lo determinó, pero nadie explica bien por qué es mejor o peor hacerlo así que hacerlo así. Y siempre hubo algún dato previo. Pero cuando hablamos de empleo público y de organización administrativa, y la academia en términos generales, lo digo en forma muy genérica, enseña muy compartimentalizadas las cosas, ¿no? Por eso pongo un poco el ejemplo del, y esto lo digo no para asociar, sino simplemente como una imagen visual, ¿no? Nuestras informaciones, nuestras capacitaciones, las materias en términos generales están orientadas como un poco, son las anteojeras que usa un caballo de sulky, ¿no? Es decir, para que no se distraiga, vamos por un andarivel, como si fuera por un riel. El funcionamiento de la administración, sobre la base del concepto de las competencias administrativas, es como una cosa aislada, ¿no? Es decir, cada uno está en un box, sería un box competencial, el de al lado está en otra competencia, el de al lado está en otra competencia, y en realidad hay poca articulación cuando en rigor las políticas públicas solamente se pueden hacer sobre la base de coordinaciones de competencia. Entonces, las miradas unidireccionales, las miradas segmentadas o compartimentalizadas, es parte de la herencia del siempre lo hicimos así. Y un poco la propuesta de mirar el tema del empleo desde otra mirada, uno tiene que ver con el ejemplo de la circularidad y de la expansión de las cuestiones que implica esa fotografía de la gota de agua, ¿no? Nosotros vamos a estudiar un objeto puntual que es empleo público, pero lo vamos a ver en sus círculos concéntricos de actuación, porque no se agota en el régimen de empleo público provincial, nacional o municipal, porque eso está inserto en una organización, la organización está inserta en la parte de funciones administrativas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que a su vez tienen sus políticas, tienen sus programas, sus actividades y sus objetivos estratégicos. Entonces, hay distintas variantes que nos permiten comprender mejor las situaciones jurídicas del deber ser si nosotros tenemos esta mirada de tipo circular, lo que llamamos de 360 grados, es decir, entendiendo las instituciones en sus contextos dinámicos, hacia dónde van, lo que sería como una mirada estratégica, qué se pretende con esto, y por otro lado, algo que en general no se dice mucho, pero que es el efecto de causalidades que en el derecho, es decir, el dado A debe ser B, que aprendimos allá por introducción en lógica jurídica elemental, tiene una situación de causalidad. Entonces, vamos a tratar de aplicar estas nociones a lo que es el motivo del tema que se me sugirió que pensara algo sobre empleo público en un sentido general, en un sentido organizacional, y después seguramente ustedes van a ver los aspectos puntuales del tema. El primer dato, por afinidad, yo pongo el artículo 41, pero como para ir yendo de lo general a lo particular en términos de Estado de Derecho, en términos de jerarquías normativas, ¿no? Es decir, ¿cómo vemos las políticas de Estado con el Estado de Derecho, con los mecanismos de funcionamiento del sector público? Y entonces no podemos disociar lo que dice la norma de
cómo trabajamos en la administración, que normalmente es como ahí planteamos en el cuadrito, hay necesidades a satisfacer, para eso se generan estructuras y finalidades que son públicas, que tratan de albergar en esa contención a la mayor cantidad posible de la población. Para hacer eso vienen, digamos, la estructura centralizada de ministerios y las descentralizadas, es decir, se van creando aparatos públicos con competencias fraccionadas para satisfacer esas cuestiones, y cada uno de ellos, conforme a asignación presupuestaria, generará políticas y programas diversos, ¿no? Y finalmente, esta idea de quiénes van a ser los ejecutores de estas políticas. Bueno, por supuesto, las administraciones como sentido cultural, pero los trabajadores, los empleados públicos y las autoridades administrativas, que le van a dar carnadura humana a esa cuestión que está diseñada en términos de una verbalización cultural y expresada en estos términos. Y lo que siempre también es sumamente importante, no disociar, porque a veces yo siempre le digo a los alumnos y alumnas, ¿no? Es decir, piensen que en un expediente viaja una persona, no es un número de legajo, no es un GDE o un GDEVA, o como le llamemos ahora en la etapa informática a los expedientes. Allí hay una persona que tiene un problema que hay que satisfacer, o denegar si es impertinente en términos de la legalidad vigente. Y por otro lado, algo que solamente funciona en términos de control de la Auditoría General de la Nación, que es sumamente importante, es como toda esta estructuración, ¿no? de las necesidades, de los cometidos, de las misiones, del presupuesto, de los programas presupuestarios y demás, se miden en resultados. Para ello hay un engranaje donde lo que yo llamo el armador, o el número 5, es el empleado público, que es el que activa todas las herramientas y todas las cuestiones que pueden existir en una organización para lograr el cometido de la satisfacción de los intereses públicos, de los intereses sociales con los cuales se ha comprometido el oficialismo que gobierna. Y acá también viene la otra reflexión, ¿no? Que es cuando vinculamos el tema de empleo público desde otro lugar, es cuántos empleados públicos hay. La famosa burocracia pública en términos weberianos, que es muy grande, es muy chica, y después vienen las miradas ideológicas, que es cuánto Estado necesitamos, cuánta administración necesitamos para satisfacer esos cometidos públicos. A un Estado, digamos, con una mirada ideológica de derecha neoliberal, es un Estado mínimo, es un Estado que, una suerte de Estado que deja ser, por supuesto a los privados, que se benefician también de esa estructura pública. Si nosotros miramos un Estado clásico, tenemos una estructura un poco más grande, y cuando nosotros pasamos a atender un universo de mayores necesidades sociales, vamos inexorablemente a tener que agrandar la estructura. ¿Eso qué significa? Que vamos a, y esto es otro concepto sobre el cual hay que discutir bastante, el presupuesto, lo que se gasta en presupuesto, ¿es gasto o es inversión social? Porque cuando yo hablo, hay conceptos que se van etiquetando, ¿no? Cuando hablo de gasto, es como una cosa que se tira por la rejilla. Y cuando uno mira cómo funciona la administración y los cometidos que realiza y los beneficios que nos presta, malos bienes, después es un problema de ponderación, de control de gestión y demás, pero indudablemente hay un beneficio, porque los hospitales están abiertos, la justicia está abierta, la seguridad funciona, mal, bien, regular, pero todo eso está precisamente porque hay un diseño de avanzar en ese contenido de los problemas sociales. Entonces, el modelo político-ideológico tiene un correlato inmediato con el nivel, la mayor amplitud o menor amplitud de las administraciones públicas, y eso lleva adentro la cantidad de empleo público que yo voy a tener para satisfacer esa necesidad. Pongo un ejemplo. En el tema, digamos que es bastante reciente en el tiempo, digo, en un ciclo de varios años, pero si nosotros valorizábamos la alimentación sana y lo que son las producciones
de huertas familiares y todo, bueno, hay una estructura que se creó de agricultura familiar. Esto tiene que ver una correspondencia entre un diseño estructural de necesidades sociales, políticas públicas, organización de misiones y funciones del Estado, con ampliar o crear una nueva secretaría y dotarla del personal necesario para atender sus políticas y sus programas. Después se medirán los resultados. Quiere decir que esta es una asociación importante que tenemos que hacer cuando miramos las plantillas de empleo público, los perfiles de empleados públicos, las categorías en las que de alguna manera está el régimen de empleo público. El tema de la administración, ¿no? La administración, uno que ha tenido la experiencia de gestionar, es como los equilibristas chinos, ¿no? Con los platitos. Uno siempre está en constante equilibrio tratando que la cantidad de platitos que las necesidades sociales plantean no se caigan y que todo funcione más o menos bien en términos de tiempo real, digamos, ¿no? Porque las urgencias permean mucho a la administración pública. Si bien es cierto que permean mucho más a nivel municipal que a nivel provincial, que a nivel nacional. Es decir, yo siempre digo, los municipios atienden en planta baja, la provincia atiende en el primer piso y llega menos gente, y en la nación todavía llega menos gente en términos directos de relación ciudadano-administración pública. Y por otro lado, la cuestión de la gestión administrativa es la famosa manta corta, ¿no? Porque no alcanza para todo. El presupuesto es algo finito que trata de resolver necesidades crecientes con fondos acotados, que no siempre la proyección, un presupuesto es una relativa certeza en los gastos que tengo pensado realizar, entre los cuales está el tema de la masa salarial del empleo público, y por otro lado está la recaudación estimada. Si baja la recaudación, bajo las variables de fomento y de determinadas políticas públicas notablemente. Y entonces esta cuestión de la administración va a ir de la mano, por eso pusimos un poco una foto de lo que es los famosos ravioles de la organización administrativa. Eso es un recorte cualquiera, pero que es bastante compleja, multicompetencial. Y entonces esta idea de administración va a ir variando en el tiempo, ¿no? Como en la época de la colonia lo que importaba en realidad era la aduana, porque era el elemento clave, después vino la necesidad de la educación. Es decir, cómo el derecho administrativo fue creciendo, mutando, en cuestiones que hoy parecieran como increíbles, en función del modelo político, y que además este ejemplo que yo di de la agricultura familiar, o hoy, por ejemplo, la novedad del Gabinete Nacional de Cambio Climático, es en función de los contextos vamos actuando en términos de administración pública, y por otro lado, el problema siempre es que todo esto sea lo más eficaz para cumplir los objetivos y lo más eficiente. Y en esto es clave también el rol del personal y del empleo público, ¿no? Porque hay una cuestión de a mayor complejidad, cuáles son los niveles de capacitación permanente que promueve el INAP, lo promueven los sindicatos organizados del régimen público, pero siempre tiene que haber una permanente, digamos, ir subiendo la vara, porque la dinámica de las necesidades sociales hacia el adentro de la administración, y el adentro de la administración es el empleo público, es una forma de demandas crecientes. Y acá tenemos los elementos de toda organización, porque cuando, y después lo vamos a ver con algunos ejemplos también medio simbólicos, ¿no? Todas las organizaciones más o menos tienen estos elementos, ¿no? Las personas, que son las que le dan vida, lo que dijimos, los fines, las misiones y funciones, la estructura orgánica, de alguna manera, la clásica jerarquía administrativa por la cual discurren la formulación de los actos administrativos, las instancias recursivas y la fijación de las políticas y programas, formas que van desde el procedimiento hasta otras cuestiones de alguna manera que tienen algún grado de solemnidad. Después viene la parte de la informalidad, que tiene una importancia y una imperatividad absoluta, que es
la informalidad, la cultura de la organización, y si en algún lado, como decíamos antes, siempre lo hicimos así, eso tiene más importancia que la Constitución misma, porque se puede llegar a hacer algo en una oficina que por ahí contradice un poco con la Constitución, pero hacer algo que siempre se hizo de una manera es impensable. Esa es la Constitución operada sobre la cultura organizacional. Y esto es un dato no menor para contextualizar cuando hablamos de régimen de empleo público y demás. Bueno, ¿sobre qué bases se asienta? Es decir, ¿cuál es el chasis? Porque después vamos a hacer otro ejemplo automotor, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el chasis donde apoya el empleo público, ¿no? Es decir, donde están estos datos. El tema de la comunicación en el empleo público es un gran déficit hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hay bastante poca comunicación de las autoridades con el personal, ¿no? Es decir, hay gente que, tanto en el Poder Judicial como en la administración nacional o provincial, hay gente que jamás conoció a un ministro, hay gente que jamás vio al juez, depende por supuesto si es un secretario o no en la justicia, ¿no? Pero hay una distancia bastante importante y una incomunicación personal, por supuesto que hay un problema de cantidad también, pero también, y con las otras formas de comunicación que hoy son bastante más sencillas, pero no hay nada muy pensado de cómo vamos comunicando lo que queremos hacer para que los empleados estén anoticiados de estas cuestiones y puedan implementarlo. Y después viene la parte material, ¿qué recursos poseo? Es decir, ¿cuál es la logística disponible que está en función del presupuesto? Si a mí me dicen, hay que sacar X cantidad de radiografías, no solamente tengo que tener los aparatos, sino tengo que tener la cantidad de placas que no me venzan en la cantidad de tiempo, que yo pienso que hay un universo de personas que se van a venir a sacar la placa radiográfica para alguna cuestión de política sanitaria. Entonces, todo esto interactúa de manera permanente, donde la parte humana es clave porque es la que aprieta estos botones, la que mueve estos piolines o estas herramientas. Entonces, mirarlo desde este lugar implica las interdependencias que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos simplemente régimen normativo del empleo público, naturaleza del empleo público, jurisprudencia en relación al empleo público, los distintos institutos que se tiene. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos, y esto tiene que ver con los derechos de la gente, pero muchas veces yo cuento sobreactuado un caso que tuve en la Secretaría de Ambiente. No habíamos detectado en la ruta que viene del NEA hacia Buenos Aires, que en algún sitio, más o menos pasando Chaco, entrando en Santa Fe, había muchos monos que no eran de la zona. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una investigación más profunda de este tema. En realidad era que los compraban dormidos en el norte, y cuando el mono se despertaba en el auto, por supuesto volvía a su estado salvaje, entonces le abrían la ventanilla y se fueron reproduciendo. O lo mismo también porque era una ruta de tráfico de especies para vender en el conurbano. Entonces, ¿cuáles son los problemas del régimen de empleo público? Bueno, vayamos a hacer una inspección. Entonces, el director de fauna decía, no, pero los inspectores están de licencia. Ah, bueno, derecho del agente público, que tiene que ver con la política pública, que tiene que ver con el régimen de empleo público. No lo puedo analizar simplemente como un derecho, sino como un derecho que interactúa con otras cuestiones. Luego de eso era, bueno, ya resolvimos el tema de la licencia. Ah, bueno, sí, entonces hay que pagarle los viáticos, sin viáticos no van. Bueno, pero se acabaron los viáticos, que es otro derecho de la gente. Entonces la política pública se demora. Y después venían otros problemas. Bueno, pero la camioneta está en reparación. Bueno, arreglemos la camioneta, y cuando lográbamos tener la no licencia, teníamos los viáticos, teníamos la camioneta, se acabaron los vales de nafta. Cuestiones de la cotidianidad administrativa. Yo lo pongo todo junto para hacerlo visible, pero alternadamente se van dando, y esto tiene que ver con la función del agente público, con las misiones y funciones, con las políticas y programas, y con los que la hacen, con elementos que son propios de la normatividad del empleo público. Y entonces, acá volvemos a algunas cuestiones, que es cómo, ¿no?, con el ejemplo de las matrioscas rusas, cómo todo esto encaja, y en esta primera idea de las causalidades constantes que nos
nos ponen en la mirada del derecho administrativo, que generalmente, además de ser un derecho gestor, pero lo estudiamos como una gran abstracción, ¿no? Hablamos de los contratos de obra pública como si los contratos no fueran el del pavimento por el cual estamos caminando, la vereda, o con el cual estamos andando en el auto, o como que el hospital al que entramos no es fruto de una obra pública, y que la vacuna que nos dan no es fruto de una orden de compra que compró vacunas, Gasa, y es como que abstraemos esto, ¿no? Y que el empleo público y el agente no somos nosotros en nuestro rol público, o no es nuestro pariente más cercano, hijo, hija, esposo, tío, padrino, que es el que cumple ese rol. Es decir, logramos abstraer enormemente nuestras categorías administrativas en relación a los casos concretos. Y entonces, vamos a la imagen, ¿no? Por otro lado, de cómo son los agentes públicos que encarnan esta idea de los valores, de las misiones, esto que se pone siempre en una suerte de mantra de los aspectos organizacionales, cuando se dice o se pone en las páginas, nuestros valores son, nuestra misión es, y somos competentes para tal cosa. Bueno, todo esto tiene que encajar y tiene que darse con algún criterio de verificación a la realidad para que sirva. ¿Cuál es el ejemplo, volviendo al tema de mecánico, ¿no? Es decir, la administración, yo siempre digo que es como el Citroën, llega, pero no siempre de la mejor manera, llega medio tarde, medio lenta, y la sociedad hoy, también por las redes y por las necesidades y determinadas crisis sociales, cada vez necesita respuestas más urgentes, más veloces, en algunos casos decimos potentes, pero también ahora, por el tema ambiental, por eso elegimos un Prius para poner en la foto, siguiendo reglas de amigabilidad, de internalización de lo ambiental, porque es el tema planetario por excelencia, en términos generales. Por supuesto hay otros más graves, que son las guerras y demás, pero esas guerras, el sustrato de eso es la apropiación de recursos no renovables, ¿no? que provee la naturaleza. Entonces, esta idea del soporte, cómo funciona la administración, nos va mutando las demandas y los tiempos, por lo cual tenemos que recrear una organización y un régimen de empleo con una capacitación de los agentes acorde a estas cuestiones, para no disociar lo que son, y vuelvo a repetir lo anterior, las necesidades sociales, el sistema de organización ministerial, con una parte de la organización, que son los empleados públicos, dotados de aquellos recursos que le dieron al organismo en el cual revisten. Y entonces acá también vamos a otra idea asociativa, con los elementos de la organización, que yo lo asemejo un poco a una orquesta, ¿no? Y casualmente los músicos de la orquesta son los agentes públicos. Nosotros tenemos una competencia administrativa, tenemos las normas operativas que dicen qué hace esa área. Digo, por ejemplo, vuelvo al tema ambiental, la Ley General del Ambiente dice claramente que tiene que hacer, entre otros, básicamente el ministerio que conduce Juan Cabandier. Después esas normas se materializan en el rito por excelencia de la administración, que es el expediente, que tiene sistemas de conducción, que es operado por personal. Eso supone una secuencia para obtener un acto administrativo. Ahora, todo eso es como una gran partitura que hay que tocarla en forma armoniosa para que se logre el acto o la prestación sobre la base de una conducción, que es el director de orquesta. Los músicos son los empleados públicos, y los instrumentos y demás tienen que ver con la logística que tiene la organización. Si todo eso más o menos anda bien, la sinfonía se escucha armoniosamente. Si eso no anda bien, o si los agentes no hacen lo que tienen que hacer en el debido momento, va a haber disonancias que se van a notar enseguida, cosa que sucede bastante frecuente en la administración. El otro elemento que nosotros queremos incorporar desde hace mucho, y lo venimos practicando, es cómo cambiamos el paradigma de que no vemos sobre lo que estamos trabajando, ni nos vemos a nosotros mismos,
poniéndonos a fuego, que yo hago todos los días. ¿Lo podría hacer de otra manera? Bueno, hay un ejemplo que lo digo muy corto. Por un lado es la mirada desde arriba de mi actividad. Si yo pudiera sacarle el techo a la administración pública y ver el proceso desde la mesa de entradas hasta la decisión del ministro, ¿cómo es eso? ¿Por dónde pasa? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo son las condiciones? Yo lo que siempre hice cuando asumí una función pública, recorrí todo el edificio y visitaba casi todas las dependencias. Quería tener una visión mía de qué pasaba. No encerrarme en el despacho más cómodo, que era el del secretario, que por supuesto tenía todos los beneficios de ese cargo jerárquico, y el resto, por ejemplo, los baños eran una catástrofe. Entonces, ¿cómo se iba a funcionar bien si los baños eran una catástrofe? Son cosas como muy elementales. Entonces, hay que ver las situaciones de contexto. Y por otro lado, hay un ejemplo que yo siempre digo de la causalidad de los edificios, que es cómo razonamos los temas para que sean medianamente exitosos. Entonces, les cuento en 2 minutos un ejercicio que siempre hago, que es sumamente útil, que es en el curso, ¿no? Imaginen un edificio que conocen y uno rápidamente les dice, bueno, yo les voy a ir preguntando, así con el dedo a los asistentes, ahora que no hay presencialidad es como muy complicado, díganme las cosas que tuvieron que pasar o hacerse, o los elementos necesarios para que ese edificio que ustedes conocen esté ahí y que ustedes lo hayan podido visitar, vivir, etc. Entonces empiezan a decir los asistentes cosas. Siempre, siempre lo dicen mal, en un orden distinto y de manera insuficiente. Quiere decir que ese ejercicio personalísimo que se hace rápido, traducido en acción pública, significa resultados no logrados. ¿Por qué? Porque se omitieron cosas que son necesarias para un final feliz. Si alguien dice que hay materiales, hay una cantidad de cosas, pero no habla de un proyecto, no habla de un terreno, no habla de la posesión del terreno, ese edificio no va a haber existido jamás. Entonces, hay que utilizar ciertas técnicas para el abordaje de las problemáticas administrativas que permiten comprender por internalización de esa técnica la forma de llevar a buen puerto las cosas. Y acá vinculamos el edificio con lo que es la situación del iceberg, que es la idealización de las cosas concretadas cuando todavía no lo son. ¿Y por qué asociamos con el iceberg? Si yo digo, el organismo tal va a crear un registro para controlar tal actividad en función de los actores que la realizan, eso es la mirada de iceberg. Eso es como el objetivo a lograr. Ese programa persigue eso. Ahora, para que ese programa se concrete, como pasa en el iceberg, hay 7/8 o 6/7, depende de la cantidad de cosas, porque el iceberg tiene 6 o 7 veces abajo lo que se ve arriba. Quiere decir que no es posible lo de arriba si no está lo de abajo. En términos de gestión administrativa, sucede exactamente lo mismo. Y todos tenemos una muy, llamémosle así, alegre mirada de iceberg, ¿no? Vamos a controlar esto, vamos a hacer esto, vamos a poner puestos de no sé qué. Todo eso requiere de contrataciones previas, personal, contratos, logística, presupuesto que hay que haber pensado el año pasado. Entonces, a veces adolecemos de un desconocimiento de la simultaneidad y la concurrencia de los elementos de la organización para establecer una política pública. Acá lo ponemos en otro ejemplo simbólico, lo que decíamos del valor, la misión y los programas, en términos de armar un avión, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea? Es decir, ¿cuál sería el objetivo, la misión y el programa, que es armando un rompecabezas? Y de esto se trata la gestión pública. Lidiar con un rompecabezas de muchas piezas que hay que armarlo rápido, contrarreloj, con una demanda social, una demanda política, una demanda mediática, para cumplir además el pacto social con quien votó al gobierno que uno está participando como funcionario. Aquí vamos a ver algunas cuestiones en 4 partes, dicho muy rápido, ¿no? Que es, normalmente el empleo público no sabe qué parte es del todo en la cual interactúa. Yo hacía siempre en cursos de capacitación en el IPAP, en la provincia de Buenos Aires, desde no conocer, por ejemplo, que nunca, menos del 20% habían leído el decreto ley de procedimiento administrativo, entre paréntesis, nación, provincia y municipios tienen normas procedimentales de la dictadura, los 3 usan decretos leyes, y en el caso de la provincia, ordenanza general, para el procedimiento, que es
la forma de comunicar a la administración con los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, la primera parte es que nadie sabe bien qué parte le toca de algo, con lo cual puede jugar esta situación de todos, alguien, cualquiera y nadie. Es que todos podrían hacerlo, alguien lo iba a hacer, cualquiera podría haberlo hecho, finalmente nadie lo hizo. Entonces, en la medida que yo no tengo claro los roles del empleo público, cuál es mi cuota parte en los valores, en las misiones, en las competencias y en la ejecución de las políticas y programas, y esto tiene que ver con la comunicación que desde la organización se hace hacia los empleados públicos, ¿no? Entonces, primera parte de saber qué parte soy del todo es esta. La segunda parte la describo porque es medio lenta para leer, pero ustedes la tienen. Es un ejemplo y una frase, de alguna manera, de una persona bastante criteriosa, donde en el texto hay un error sistemático de una letra, ¿no? Que es la X, que está puesta en lugar de la E. ¿Cuál es la idea? Bueno, todos son importantes. Podemos funcionar porque seguramente si yo diera a leer el texto, como haríamos en una clase presencial, todos podrían leer el texto, pero indudablemente tiene un problema. Entonces, esa letra que está faltando tiene una importancia. No será la importancia clave, pero es importante. Y entonces esta es la parte 2 de qué parte del todo es el agente. Tiene que saber que su cuota parte es importante en relación al resultado final. El ejemplo que uno da en presencialidad siempre, que es muy simbólico y muy claro, es, bueno, ¿cuál es la persona más importante del día? Uno, por ejemplo, está dando clase en posgrado a la noche en Derecho de La Plata. ¿Cuál es la persona más importante del día, ustedes creen, en términos de causalidades para lo de hoy? Entonces, bueno, alguien puede ser secretario de posgrado, el director de la especialización, usted que viene a dar clase. No, le digo, el que abrió la puerta. Porque si ese señor o señora no abría la puerta hoy, no se abría, en la especialización no se dictaba la clase, los empleados iban a quedar en la calle. Es sumamente importante, aunque la tarea sea aparentemente menor. Entonces, esto tiene que ver también con la dignificación del agente público, en la medida que sepa que su tarea no es indiferente al resultado de la organización en la cual estás adscripto. La tercera parte, para vincularlo con una imagen que ya vimos, ¿no? Que era de la orquesta, es decir, en un expediente, el que despacha por el medio, llamémosle expediente, por eso ponemos las dudas que puede tener un agente que está en el medio de un expediente, ¿no? La nota que abre un expediente y el acto al final para utilizar una imagen previa. ¿Alguien sabe cuál es la importancia de él en ese tramo del expediente? Que si él informa mal el legajo cuando llega al final, o se le asigna a una persona, o hay que volver para atrás. ¿Sabe de la importancia de la precisión de su tarea? De lo importante que son las simples cosas que se hacen bien cotidianamente. Bueno, esto es una cuestión sobre la que hay que trabajar muchísimo y tiene que ver con el empleo público, pero mirado desde otro lugar, desde el empleo funcionando, con seres de carne y hueso, con el derecho y el deber a capacitarse, y cuando hay un problema, lo tiene la conducción que no capacita. Yo recuerdo en el IPAP, para poner ejemplos no autorreferenciales, pero el curso era para directores. Y yo preguntaba, ¿cuántos directores hay acá? No había ninguno. Y otro decía, no sabe lo que me costó que me autorizaran a capacitarse. Le costaba autorizaciones para capacitarse. Entonces, estos son problemas que hay que mirar con un criterio realista y operativo cuando miramos empleo público en lógica organizacional. Parte 4. ¿Cómo intervienen los distintos estamentos, de alguna manera, de categorización? Digo, los puse más o menos en general, de un régimen de empleo público en términos de músicos de la orquesta y en términos de su participación en un expediente. ¿Cuál es el rol del administrativo, el que hace el servicio, el que hace el operario? Bueno, nadie sabe mucho. Todo el mundo hace, y vuelvo a una imagen del inicio, todo el mundo hace sus cosas compartimentalizadamente. Entonces,
no sabe de la importancia de su tarea para el que la recibe. Y por lo tanto, la cuestión requiere de cambios de paradigma. Y el cambio del paradigma, ahí poníamos una foto de un sistema que utilizábamos muy frecuentemente en la Secretaría, que era cuando teníamos un problema en un expediente, venían todos los que lo hacían, las personas claves, por supuesto. Entonces todos opinaban. Entonces, el sistema de competencias paralelas, hoy el paradigma es de las competencias coordinadas. Se trabaja en horizontalidad, pero sin perder la verticalidad, porque ahí el secretario era yo, el que está al lado mío de bigotes era el jefe de gabinete, a mi derecha, y más a la derecha, que está con barba, era un subsecretario. Pero estaban todos, y todos opinaban y todos daban sus saberes. Porque cuando yo quiero hacer políticas y programas, lo que tengo que preguntar es a los que saben, que son los que hace años que están ahí, y uno está, normalmente el funcionario es una golondrina, está un tiempo en la función. Hay otros que vienen y se jubilan en la organización. Entonces, esta es una cuestión también importante, que es que hoy las complejidades obligan a unar esfuerzos, a miradas de funcionamiento distintas, a coordinaciones de competencias, a coordinaciones multidisciplinares, a la utilización de los saberes administrativos que están en los empleados públicos, cosa que no lo dice el régimen legal del empleo público. Pero eso es la categoría del deber ser y no el ser real de esa categoría jurídica con una persona funcionante. Y después tenemos estereotipos digamos, de lo que fue la creación de Gasalla, digamos, burlándose un poco del empleo público, tomando algunas notas tragicómicas del funcionamiento, o esa foto que es en Asia de una señora que en vez de estar atendiendo está jugando al solitario. Se dan estas paradojas y estas estigmatizaciones también. Pero en realidad el agente público es el nexo entre el afuera y el adentro de la administración. Yo me preocupaba, por ejemplo, cuando veo en muchísimas reparticiones que la cara de la administración es la guardia de seguridad. Ni siquiera a veces un agente, sino un agente público, sino un agente de seguridad. Es decir, el que atiende el primer nexo de comunicación con el afuera, con el ciudadano o ciudadana, es una persona. Y es clave entonces porque es la cara de la administración. Entonces, si de alguna manera, por paradoja, no tenemos un sistema de vinculación, de empatía con el ciudadano o ciudadana, para lo cual hay que mentalizar al empleado público de la importancia de la tarea que realiza, cuál es su cuota parte del todo, y que además administrar significa servir a quien ciudadano o ciudadana, que a veces podemos ser ciudadanos que reclaman, ¿no? Y no hablar de la categoría de administrados, pues una capiti diminutio de un sujeto con capacidades jurídicas, ¿no? Entonces, también es importante mirar esta cuestión del empleado público en relación al afuera, porque es la cara de la administración. Es decir, si alguien se va a quejar, se le queja al de la mesa de entradas, si él no es un agente de seguridad, dice, no, porque el ministro o la ministra de su área, yo no soy, bueno, pero es el con el cual dialoga, ¿no? Y después dialoga formalmente a través de los expedientes administrativos. El tema, en un ejemplo muy querido de mi segunda universidad, la Jaureche, ¿no? Es ponerse la camiseta, ¿no? del sector público, es decir, defenderla. Ese fue una cosa tremendamente emotiva, que fue el abrazo de la universidad cuando estuvimos a punto de cerrarla en el gobierno anterior por falta de remisión de fondos salariales, ¿no? Estuvimos a 15 días de cerrar la universidad, porque no se remitían los fondos. Entonces, esta cuestión de la mística pública, de ponernos la camiseta, y esto nos pasó a nosotros en Acumar, ¿no? Se trabajaba mucho y todo el mundo tenía la camiseta de Acumar, y eso era realmente motivante, y que tiene que tener también el correlato de quienes conducen, estar en contacto con, y además un tema salarial que por supuesto es motivo de convenciones colectivas. Pero también es importante para esto de la idea de las misiones y los valores, bueno, cómo repercuten puertas adentro y quiénes lo enarbolan, sino los mismos miembros de la comunidad ministerial o del ente descentralizado de la sociedad del Estado. Bueno, esto en relación a empleo público. Y ahora vamos a hacer unas notas finales sobre
Ley Yolanda, que más tarde que temprano a todos les llegará algún grado de capacitación. En algunas provincias se está haciendo, lo estamos haciendo. En la provincia de Buenos Aires, con un conjunto de universidades, se lo vamos a hacer para OPDS. A través del Ministerio de Ambiente de la Nación, se va a hacer también unos cursos un poco enlatados. Pero, ¿qué significa? Primero, hay que tomar en cuenta todos aquellos que tienen responsabilidades públicas, de empleo público, o si no, considerarlo como un elemento cuando se estudia empleo público. El que sea empleado público va a tener, más allá del régimen laboral del empleo público, estos contextos de funcionamiento, donde hoy lo ambiental, más allá de que es una necesidad de vida, podemos estar más o menos de acuerdo, pero hay un nuevo paquete que va a incidir fuertemente en el presente y en el futuro. Ley Yolanda de capacitación de los agentes públicos en materia ambiental, ley de educación ambiental para todo el mundo, formal o informal, el acuerdo de Escazú, que sí, y lo digo ahora y lo ratifico, si no se cumple la ley Yolanda y no se cumple el acuerdo de Escazú bien, la administración pública va a ser un colador de demandas, es decir, un colador de problemas, y va a tener una cantidad de demandas asociadas. Y también hay algunos hechos políticos significativos, como fue el Acta de Gualeguaychú en 2005, que fijó una política de Estado en materia ambiental, lo firmó Néstor Kirchner, 22 gobernadores y 1.100 intendentes, y que yo sepa, ningún municipio dictó una ordenanza desdiciéndose de esa firma. Con lo cual hay un paquete de normatividad ambiental importantísimo que no puede ser ignorado, y nuevas leyes por venir en la nueva agenda legislativa, que seguramente en materia ambiental va a tomar impulso. Pero en lo que concierne estrictamente a Ley Yolanda, vamos a lo que serían algunas pastillitas de este tema. Bueno, una foto de la querida Yolanda con sus montañas tucumanas, una foto no, una acuarela de una profesora coordinadora de gestión ambiental de una universidad de Córdoba. Primero, lo interesante es que le toca las tres funciones del poder. Segundo, que va a abordar estos nuevos paradigmas, ¿no? Porque es analizar el tema ambiental con multicompetencias, con multidisciplinas, con los tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, multijurisdicción. El ambiente no tiene jurisdicción, por lo tanto, se tratará, como pasa en ACUMAR, con un ente el mejor, y estudien con detenimiento ACUMAR, porque es una perla de las nuevas formas de organización administrativa, con independencia de lo rápido que vaya en el saneamiento, ¿no? Pero está nación, provincia y ciudad sentados en un lugar y gestionan para 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, mucho más fuerte que el Comirrec, que tiene tiene más municipios pero menos poder. Las multidimensiones por todo lo que es lo ambiental y la generación de indicadores para ver el resultado de las cuestiones. Entonces, esto es la implicancia sobre el aparato de las estructuras públicas. Este es el objetivo de la ley. En definitiva es, demos una información básica ambiental, y ahora vienen los temas que va a tratar la ley Yolanda. El primero, que es muy general y muy interesante, versa sobre qué es el desarrollo sostenible, que es un difícil equilibrio de intereses. Allí tenemos una gráfica que es cuánto de ambiente, cuánto de producción, cuánto de empleo, cuánto de inclusión, para que sea sostenible, y vivir bien, que es el concepto de summa camaña de los originarios. Es decir, calidad de vida occidental no es vivir bien, es dilapidar bienes de la naturaleza. Y también el otro tema, explicar los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que cruzan todas nuestras actividades, donde lo ambiental está muy vinculado. Nos va a plantear también cuáles son los problemas globales y locales, especialmente los derivados del cambio climático, con lo cual nuestras políticas en todos los ministerios, en todas las áreas de las funciones del poder legislativo y ejecutivo, tienen que tener en cuenta qué pasa en el planeta para ver qué demonios hacemos en Sudamérica y qué demonios hacemos en Argentina y qué hacemos en una provincia y qué hacemos en un municipio. Entonces, es el concepto de localidad, lo global y lo local. Entonces, la mirada marco, los desafíos globales para ver cómo impactan en nuestro país en materia ambiental, cómo se estudian los recursos naturales, flora, fauna y el funcionamiento de los ecosistemas, que vienen en una degradación sistemática. Perdemos bosques, se secan cuencas, perdemos corales, glaciares que desaparecen, en fin, ninguna noticia es buena. El tema de cambio climático,
que es todo un tema, no solamente porque tenemos sequías e inundaciones, sino porque hay implicancias de intereses, si solamente reducimos carbono o si adaptamos, y cómo es el tema de empleo, es lo que se denomina transición justa. El término en términos de eficiencia energética y de energías renovables, que no es solamente poner lamparitas LED, sino que es bastante más. La economía circular con el dato social, cómo reciclamos, reusamos y generamos un círculo virtuoso para no tirar nada, para no dispendiar ni recursos renovables o no renovables, y para dar valor agregado y para dar trabajo. En los residuos tenemos ese tema con los recuperadores sociales, es un claro ejemplo de la parte social de la economía circular. Y por otro lado, el tema de la normatividad, que forma parte, lo que un poquito decíamos antes, estos paquetes de alguna manera, más por supuesto la Ley General del Ambiente y todas las otras normativas de leyes de presupuestos mínimos. Y en definitiva, ¿qué va a implicar? Por un lado, que en materia ambiental es un antes y después. Lo ambiental, por la ley Yolanda y por las jerarquías que se le da, integra, yo diría, una trilogía absolutamente transversal, que es género, ambiente y derechos humanos. Es una trilogía muy compacta, que jerarquiza lo ambiental al equipararlo a un derecho humano básico. La naturaleza nos da la vida, en definitiva. Va a haber que, para lograr eso, además, va a tener que mejorarse la capacidad de generación de proyectos, eso de políticas y programas para satisfacer necesidades sociales. Bueno, va a haber que mejorarlo mucho. El tema de medir, vamos a tener que medir resultados. En ambiente no podemos decir, estamos trabajando fuertemente por los bosques. Señor, ¿cuántos bosques menos se han deforestado o cuántas áreas usted ha reforestado? Esto se mide en números, no en intenciones. Lo mismo cuántas hectáreas se recuperaron desertificadas o demás, ¿no? El tema que en lo ambiental la coordinación de competencias es clave, y también nuevas políticas de mucho más interacción pública, las responsabilidades colectivas, y además, en caso de incumplimiento, nadie podrá alegar desconocimiento. No, yo de ambiente no sabía nada, esta no es mi competencia, nosotros somos el ministerio tal y cual. Señor, todos tienen impactos ambientales, y usted fue instruido sobre esto. Quiere decir entonces que no va a ser neutro el después de la capacitación de Ley Yolanda para la realidad de la administración pública. Con esto termino. Yo tengo algunas conclusiones que he adelantado, ustedes podrán tener otras vamos a charlar, pero sí, en definitiva, y es la afirmación de cierre, es que los agentes y los empleados públicos, o estudiar el régimen de empleo público, no es un problema de licencias, de derechos, de escalafón solamente, sino que son personas que mantienen viva la administración, que hacen los cometidos públicos para que de alguna manera tengamos la mejor vida social posible, y que es un actor clave que no se lo puede estudiar en términos de dogmática jurídica y en términos de abstracción. Así que con esto yo termino. Bueno, Homero, muchas gracias, la verdad que estuviste súper claro. La verdad que creo que es un desafío, y lo tomo también como algo que tendremos que abordar desde la escuela, es esta capacitación, y que la escuela sea una herramienta en cumplir esta ley y en la normativa que vos estabas comentando. Así que bueno, seguramente pensaremos alguna actividad, y quedamos abiertos a las opiniones, preguntas, consultas que tengan los que están acá asistiendo. Son Graciela y Viviana levantaron la mano. No sé si las estás viendo. Sí, perfecto. Sí, Graciela y Viviana. Graciela, empezamos. Bueno, gracias siempre es un placer escucharlo al doctor Bibiloni. Es como digo siempre, un amigo del colectivo verde, ¿no? Cada vez todos los que estamos en ambiente, cada vez que lo escuchamos decimos que no tiene desperdicio. Y por supuesto que además de tener la camiseta de Acumar orgullosamente, quien habla, y que sabemos que bueno, venimos de una gestión, la volvemos a tener puesta con orgullo desde que asumió Martín de nuevo, porque veníamos de una gestión en donde Acumar había perdido muchas cosas,
y entre ellos los empleados públicos, que no podíamos hacer mucho, ¿no? Nada más que resistir. Digo esto porque Homero sabe de lo que es trabajar en Acumar y de lo que significa para los empleados de Acumar el orgullo que sentimos. Y creo que la ley Yolanda, para quienes estamos laburando inclusive en Colproba, dentro de lo que es la agrupación de todo lo que son abogados de la provincia de Buenos Aires y en FACA, en la federación, con esta propuesta de la ley Yolanda y de poder entender al funcionario judicial, principalmente para nosotros, que no entiende nada de ambiente y que sustrae un caballo y que lo trata como una cosa, y que cuando uno le dice que ese caballo es el que le llevaba al carrero, que llevaba algo, que es un recuperador, que tiene un trabajo informal, cuando todo esto tiene que ver con empezar a concientizarnos un poquito desde cada lugar de la responsabilidad de reciclar, de reutilizar, de separar en origen, que no es tan difícil, y que creo que eso trae de la mano también, además de lo que trajo la ley Yolanda y de lo que va a traer y de lo que significó Yolanda, el tema de la educación ambiental y un poco responsabilizarnos desde nuestro lugar y no esperar nada más que la responsabilidad venga del otro. Y poder entender que en ese camino, cuando tengamos que plantearle, por ejemplo, a un juez que entienda de ambiental y que esta política que tenemos mucho en cuanto a enfrentar al juez, que parece que es como Dios y que atiende solo en Capital Federal, que ese también es otro problema. Nada, me parece que esto va a traer muchas cosas, me parece que vamos a poder trabajar con el tema de las fiscalías y de los juzgados ambientales, que tenemos mucho camino por hacer, pero que está buenísimo, y todo este cambio y todo este ambiente y toda esta responsabilidad que creo que vamos a tener todos los empleados. Y bueno, y nada, y agradecerle al doctor Bibiloni siempre esta generosidad con todas las charlas que da y sus conocimientos. Un placer realmente escucharlo siempre. Viviana tiene la manito. Perdón, buenas tardes. O sea, lamentablemente estoy con muy mala conexión, por eso no puedo poner la cámara, pero le quería agradecer, doctor Bibiloni, porque fue muy interesante su charla, y sobre todo los puntos de vista que me deja, digamos, o sea, con todo esto, ¿no? La primera cuestión es que me parece interesantísimo esto que usted plantea sobre el tema, digamos, de lo que es la gente, los agentes dentro de la administración, que no son recursos humanos. Trabajo en un ministerio en donde tenemos una Dirección General de Recursos Humanos, o sea que ya ahí es como que empezó todo mal, ¿no es cierto?, la cuestión. Pero ahí lo que le quería preguntar más que nada es, ¿hasta qué punto la administración va a hacer algún cambio efectivo? Porque, por ejemplo, soy parte de esos tantos agentes que estoy en planta transitoria. Y ahora me preocupa mucho con el tema ambiental y con el tema este de la ley Yolanda. ¿Qué va a pasar a partir de ahora que, digamos, vuelve la presencialidad? ¿Y hasta qué punto, no, la administración va a hacer algo, digamos, o sea, justamente ambiental por su propia gente? Porque particularmente en muchos casos estamos en espacios y en lugares en donde verdaderamente las condiciones son bastante insalubres. Entonces, la verdad que es cierto, nos podremos capacitar, pero ¿y hasta qué punto la administración va a dar el primer ejemplo? Esa es mi pregunta, doctor. Es un poco complicada y quizás es muy política la cuestión, Dos cuestiones. pero son cuestiones que me salieron a raíz de su charla. Magnífico. Primero, una cuestión que decía Elisa. Por suerte los consejos de las magistraturas tienen cursos sobre justicia ambiental, así que alguna información los futuros jueces están recibiendo en materia ambiental, ¿no? Y particularmente digo porque la causa Mendoza es muy conocida. En la escuela, en el programa de fortalecimiento de magistrados de la Escuela de Nación, el próximo lunes damos una charla y la vamos a invitar a Beatriz Mendoza, que es la que lleva, digamos, la actora de la causa Mendoza. Como yo le decía hoy a los colegas, me hubiera gustado siempre hablar con el señor Sirio, con el señor Cot, no con algún saladerista
histórico de aquel fallo de la colonia. Bueno, ahí van a poder interactuar con una persona de carne y hueso que no es una categoría jurisprudencial. Por otro lado, lo que decía Viviana, el Ministerio está organizando, digamos, les cuento brevemente, el Ministerio va a organizar un sistema, digamos, modular, con una cantidad de expertos que han llamado para distintos temas, eso desde ambiente, ¿no? Para informar y sensibilizar en términos generales de la ley Yolanda. Y después supongo que cada ministerio, yo les cuento qué estamos haciendo en la Jaureche, que es, en cuanto a los lugares laborales, se están haciendo aforos por capacidad logística de recepción en condiciones de cantidad de puestos de trabajo que pueden coexistir en el lugar, sistemas de ventilación o no ventilación cruzada, sistemas rotativos personales. Yo creo que cada ministerio establecerá pautas que tienen que ver con los protocolos y que tienen que ver con el cuidado de sus propios agentes en materia sanitaria, ¿no? Y después el resto de los ministerios va a establecer sus propias capacitaciones con una supervisión que se va a establecer y validar desde el Ministerio de Ambiente de la Nación. Así que se está pensando en eso, e indudablemente va a ir en un increyendo de estos temas, porque, por ejemplo, una experiencia macro muy interesante es el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Hay una foto que está el presidente con 20 funcionarios y funcionarias, y todos tienen que pensar algo de cambio climático. Bueno, es impensable, pero para todos los problemas. Por ejemplo, si yo les digo un tema de seguridad, porque yo tuve la suerte de estar con quien falleció, el doctor Eduardo de Lázari, en seguridad en la provincia, una gestión muy interesante y absolutamente innovadora, que después continúa Arlanian. Cuando nosotros decíamos, necesitamos el auxilio de las áreas de pavimentación. ¿En seguridad? ¿Cómo es eso? Sí, claro, porque en determinados lugares te cortan la calle, te hacen una zanja, pasan los autos que tienen que pasar con una rampa, la quitan y después si pasa la policía se caen a una zanja. Entonces, todo está absoluta, lo mismo la iluminación en las plazas tiene que ver con la seguridad pública. Entonces, todas las actividades públicas tienen que innovar en el marco de lo que es la coordinación de competencias, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta también. ¿Tenés alguna pregunta del canal YouTube? Por ahí yo no estoy accediendo. Aquí tengo en el canal agradecimientos, felicitaciones, muy clara la conferencia, excelente conferencia sobre gestión y derecho administrativo ambiental. Entiendo que pudo hacer esto ya es parte mía, una articulación clave de cómo el empleo público y el servicio público en sí mismo, con una perspectiva de derecho ambiental, sería el empleo público vigente, digamos. Y obviamente que en la pregunta que hacía la colega anterior, se me venía la imagen que ponía de los chinos con los platos. Es parte de estar en ese intríngulo del Estado, donde tenemos que poder articular situaciones complejas, en tiempos complejos y en circunstancias desafiantes. Ha sido también muy claro cómo pudo darle respuesta, y simplemente agradecimientos. Felicitaciones también, excelente, y felicitaciones. Yo creo, perdón, una clave es quebrar el paradigma de siempre decimos así, hagámoslo distinto. Digamos, normalmente no hay normas que impidan hacer cosas diferentes a las que hacemos, y romper esa rutina es muy valioso para la organización. Y siempre se puede hacer algo distinto, hacer sin cambiar un circuito para decir, che, ¿por qué no me lo mandás de tal manera? Porque a mí me sería mejor. Es decir, es una cuestión a veces, ahora no, pero si tuviéramos en presencialidad de ir a otra oficina, che, pues no me lo mandás distinto. Pero no, estamos acostumbrados y hacemos bien lo que hacemos, pero no es bueno como resultado totalizador, porque nos han fragmentado
conceptualmente y operativamente, nosotros hacemos este pedacito. Este pedacito es un pedacito de otro, y es la integralidad del procedimiento. Cuando decimos el procedimiento, que es un íter de determinadas actividades de la administración que tienen como finalidad obtener una prestación o emitir un acto, ¿qué es eso en la realidad? ¿Cómo lo traducimos en algo contante y sonante? Entonces, en la medida que desde el derecho administrativo bajemos los conceptos abstractos a cosas tangibles de lo cotidiano, le vamos a dar una vuelta de tuerca como aportes singulares, aún en las oficinas. Che, si atendemos distinto, si esta mesa la ponemos distinto, es más fácil. Yo veo que hay lugares donde no se mueve un escritorio. ¿Por qué? ¿Alguien lo impide? ¿Alguien lo ha prohibido? No se mueven ni los escritorios. Es notable eso. Forma parte de esta cuestión de como cayó, quedó, y me dicen, si no me dicen que lo haga, no lo hago, pero no está prohibido. Me refiero, la comunicación a nivel de empleo público tiene que mejorar. Y creo que hay que dar un debate ideológico con esto de los recursos. Es un problema estructural. ¿Y por qué digo que hay que dar un debate ideológico? Porque en realidad esto viene del gerenciamiento norteamericano, donde el personal es un recurso más. No es una persona. Es un elemento con un sentido taylorista para producir más productos que vende el mercado. El dios mercado, esa cosa inasible que se pone nervioso y nos complica la vida. Esos son todos eufemismos que nos han vendido, pero que los tenemos que poder corporizar, ¿no? Entonces, hablar de recursos humanos o de capital humano es una contradicción central y que hay que decirlo, por lo menos. No tengo la capacidad de hacerlo modificar, pero por lo menos lo digo, ¿no? Es decir. Sí, también cambiar ese paradigma implica salir de la lógica del GEDO, del expediente, y volver a lo que también nos compartía en la charla. Detrás de cada expediente, detrás de cada GEDO hay una persona, por lo tanto es ese sentido integral del Estado al servicio. Y fíjate, perdón, me pongo un bocadillo, porque me llama tu comentario, pero cuando nosotros hablamos de, porque la otra vez con Pablo estuvimos viendo y con otros colegas, es decir, el problema es que habría que avanzar en un proyecto de ley del Estado de Derecho sobre procedimiento administrativo y no usar la norma de la dictadura, ¿no? Sería bueno porque bastante agua pasó bajo el puente. Pero cuando nosotros diseñamos y cuando se diseña un programa informáticamente, ¿a cuánta gente excluimos de ese procedimiento? Cientos de miles que no entienden de computación, que no tienen computadora, que no pueden ir a un cibercafé o lo que fuere, no tienen conectividad o se les corta la luz. Esa gente está excluida del procedimiento, que lo presumimos igualitario, y culturalmente no tiene un sistema de apoyo. Entonces, desde el derecho administrativo, cuando repensamos los procedimientos, ojo, que decimos no, porque está la aplicación, ver www. No sé qué, gov. Eso es para un segmento sociocultural determinado. Hay otro que está librado a la buena de Dios que no va a acceder jamás, por más que sea público, gratuito, fenómeno. Pero ojo, que la igualdad ante la ley la hemos quebrado con un salto tecnológico de gente que no accede. Entonces, las mesas de entrada hay que transformarse en mesas de contención, de ayuda y de inclusión, no de sellar un expediente, ponerle el cargo. Eso es una parte menor, porque yo decía, es la cara de la administración. Es la que te tiene que explicar las cosas. La administración no explica absolutamente nada. Este es otro problema. Yo a veces pongo en algunas filminas, digo, ¿cómo, por ejemplo, McDonald's se entiende bien en todo el planeta? Ustedes van a cualquier lugar en el mundo de McDonald's y eligen, dicen, le ponen con los dedos el número del combo que quieren o le señalan la foto y se lo venden. Ellos lograron un sistema de comunicación útil para vender un producto comercial. La administración no informa absolutamente de nada en ningún lugar y al que se equivoca lo retan. No trajo el formulario 22. ¿Qué sé yo? El formulario es la primera vez que vengo a hacer un trámite. No hay ningún instructivo, nada. Entonces, tenemos que cambiar esta idea de
un Estado absolutamente amigable, no solamente en el diseño grande, sino en la cotidianidad de las cosas menores. ¿Qué parte tengo yo en la política pública de inclusión? Si en la mesa de entrada no tengo un cartel que explique las cosas. Y con dibujitos, porque así lo entiende todo el mundo. ¿No? Tenemos que repensar estas cuestiones donde tengamos algún grado de incidencia, porque es una sumatoria de aportes que van haciendo masa crítica y van mejorando las cosas. Y no es ilegal en absoluto, al contrario, es virtuoso. Ya cuestionar algunas cosas con el respeto y demás, se puede hacer, ¿no? Hay siempre un gran espacio, yo digo, entre el piso y el techo de lo permitido, hay un espacio interesante para cambiar las cosas. Y de esto se trata, de disparar algunas ideas y para mirar el derecho administrativo en acción, porque es un derecho gestor. Y aquí tenemos lo miramos otra siempre estático, ¿no? El contratista, la administración, el empleado, el administrado, mal dicho, ¿no? Porque somos ciudadanos, ¿sí? ¿No? Es como el servicio público. El servicio público es el micro que pasa y que si no voy en horario pierdo la presencialidad. ¿De qué estamos hablando? Estas son las cosas que hay que discutir en concreto, ¿no? Entonces hablamos de la regularidad del transporte público, de las concesiones. Hablemos de que si el micro pasa tarde, no cobro la presencialidad porque llego tarde. Eso tiene que ver el derecho administrativo con la gente, ¿no? Y estas son las cosas que tenemos que empezar. Por eso lo de la mirada circular, lo de la gota de agua de expansión, todas las instituciones se pueden tomar de esta manera, los contratos, el control, el procedimiento. Acá hicimos un ejemplo en empleo, pero en realidad esta matriz de reflexión es aplicable a todo. Y ahí incorporan otra pregunta, disculpe, doctor, que también... Gustavo creo que quería decir algo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, doctor? Un gusto escucharlo. No, las cosas que yo estaba pensando, bueno, ahora en relación a lo que usted acaba de decir, yo creo que es como que el derecho administrativo que es frío, es como que se aleja, ¿no? de la realidad de la gente. Incluso a mí me ha pasado, cuando yo estudiaba, hace apenas 4 años que me recibí, que los compañeros míos, me acuerdo, o sea, siempre había un rechazo al derecho administrativo como materia del programa. Ay, no quiero tampoco llegar a esa materia, qué compleja, ¿no? Y además, siempre mejor que quede ahí, la dejo de lado. Y después, con respecto al tema medioambiental, a mí me gusta mucho, yo no trabajo vinculado a esa rama, pero me interesa. Recuerdo que cuando hablaba de la capacitación, me parece que hay que empezar también por las universidades, porque yo con esa materia tuve una experiencia que la lamenté, en el sentido de que los docentes, y lo digo con el mayor de los respetos, nos hacían estudiar de memoria, y yo no entendía por qué. O sea, creo que, por ejemplo, eso también sería lindo corregirlo, porque es una materia para generar conciencia, respeto por la naturaleza, aprender a cuidarla, y uno llegaba a la clase y era tomar nota porque era todo un dictado, y realmente era insufrible, ¿no? Y después considero... Yo te comento, desde la perspectiva académica nosotros siempre hemos tratado, bueno, con Pablo hemos compartido un libro que es para entender al derecho administrativo, donde le ponemos imágenes y ejemplos cotidianos, y en materia ambiental ahora para la Facultad de Derecho de La Plata hemos hecho un libro sobre ambiente interdisciplinario para explicarlo no desde el derecho casualmente, sino el derecho como cuota aparte. Y lo ambiental, si no lo explicás con imágenes, es inentendible. Pero es muy largo para este tema, estamos más en administrativo. Eso sí. Puede ser alguna otra charla que demos sobre ambiente y administración, y claro. Lo podemos ampliar. Después yo considero que tiene que ser una política de Estado, el cuidado del medio ambiente, sin duda, ¿no? Y también tenemos un documento muy importante del Papa, la encíclica Laudato Si, que creo que nos tiene que actuar como un llamado de atención a todos, ¿no? Sí, tenemos documentos más viejos de los originarios, yo digo, se ensamblan, ¿no?
la madre tierra con la casa común que nos contiene a todos, ¿no? Claro. Y la madre tierra lo saben los originarios, lo sabían y lo siguen sabiendo y lo siguen enseñando. Entonces, tenemos para hacer un ambiente sustentable, tenemos que recuperar las viejas enseñanzas, y el mensaje ecuménico del Papa Francisco es muy interesante. Ahora en octubre hay una gran conferencia de una red de universidades de la Casa Común que se hace en octubre sobre estos temas, en la cual la Jauretche participa. ¿Qué, en el Vaticano es? No, por Zoom. Red de universidades de la Casa Común de Argentina, públicas, confesionales, no confesionales, públicas y privadas. Te digo por si te interesa. Sí, gracias por el dato, muy amable. Doctor, tenemos otra pregunta aquí. Gabriela Fernández pregunta si sistemas bismodales de presencialidad intercalado con trabajo a distancia dentro de las administraciones públicas, si entiende usted que contribuiría a un medio ambiente más saludable. Esto claramente pensado luego desde esta pandemia del COVID. A ver, ahora la prioridad sigue siendo la vida de las personas y cuidarlas, ¿no? Y desde los empleadores tienen un doble rol, el sector público hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Que es la doble dimensión siempre de lo laboral ambiental. Está la seguridad y higiene en el trabajo y el impacto de esa actividad con los trabajadores adentro hacia el afuera. Lo que yo creo que va a estar muy limitada es la actividad de la administración, y hay que pensar, y yo creo que parte de la virtualidad se queda para siempre en algunas cuestiones. No sé cuál sería el impacto ambiental acumulado, es bastante complejo. Lo que sí, indudablemente, en algunas cuestiones va a haber disminución en el transporte, disminución en los consumos energéticos de los edificios, es decir, va a haber una cantidad de ahorros energéticos. Ahora, ojo, no compremos la teoría del Tero, que es que con esas cosas resolvemos el problema. El problema ambiental es estructural del sistema consumista y de derroche planetario, que sería como creer que la chica esta Greta va a resolver solita el problema del cambio climático, porque se enfrenta a los grandes líderes del mundo y les dice con mala cara grandes verdades, pero el problema es un negocio que la supera Greta, y en realidad sería un mensaje confuso creer que ella, como pasa en las películas norteamericanas, una sola persona heroicamente salva al planeta solo. Ese es el numen del liberalismo, eso no es creíble. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que hay una cantidad de medidas que van a ayudar, como juntar tapitas para el Garrahan, pero que no mueve la aguja ambiental. Pasa por mirar qué hace el mercado, pasa por ver cuánto van a estirar la cosa de los no renovables para empezar con los otros combustibles hasta que no se termine el último metro cúbico de gas y el último galón de petróleo. No va a haber energías más baratas, porque fíjense cuánto cuesta un auto híbrido y cuánto cuesta un auto común, y se van a dar cuenta de dónde está la escala del negocio. Y nosotros, ojo, que acá siempre tenemos en esta mirada de iceberg, ¿no? Que la administración, ¿qué es lo que hace la administración? Bueno, nosotros somos consumidores, contribuyentes y usuarios que podemos colaborar en esta idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas en materia ambiental. Porque si nosotros no pedimos factura en los negocios, ¿cuál es el impacto ambiental de eso? Sencillo, las áreas ambientales tienen menos presupuesto porque no lo ayudamos al Estado a recaudar, que con eso nutre los fondos públicos. Pero por otro lado también, si lo miramos desde el punto de vista funcional, la ineficacia pública impide, por ejemplo, la otra vez lo decía Juan Cabandier, él tiene 1.300 millones de pesos en el fondo de bosque que no puede ejecutar porque las rendiciones no se aprueban porque hay errores técnicos en las facturas presentadas. También porque hay una dificultad. ¿Quién demonio va a encontrar una factura de la FIP en el medio del Gran Chaco argentino? Nadie. Gracias a Dios que le dieron un papelito firmado por lo que le pagaron a alguien que fue a hacer algo. Entonces,
tenemos que corregir un montón de cosas, ¿no? Pero no dejemos que una sola imagen nos diga, bueno, con esto salvamos al ambiente. Son todos aportes, pero hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Las comunes las tenemos todos, pero hay algunos que mueven la aguja y nosotros no movemos esa aguja. Eso lo tenemos que tener claro, porque en materia ambiental yo siempre digo, cualquier cosa menos ingenuidad. Hay muchos intereses en juego. Y nos quieren hacer creer que si compramos tal bebida, porque va al fondo, al banco de bosques, estamos salvando al planeta. Mentira. Nunca sabemos cuántos árboles se van a plantar, ni nadie informa eso tampoco. Entonces, tenemos que ser un poco más prudentes y no esperar que lo ambiental solo lo haga la administración pública, que tiene la responsabilidad diferenciada de traccionar en esa línea. Bueno, Mero, excelente todo. La verdad que es muy realista, muy cruda tu mirada, pero hay esperanza de que podemos cambiar algo, que tenemos que comprometernos para lograr algún cambio, que eso creo que es lo que más ha impactado por lo que leí en las opiniones. Si no cambiamos, desaparecemos, porque las otras especies van a seguir viviendo sin nosotros y van a estar infinitamente agradecidas. Nosotros no podemos vivir sin las otras especies. Y yo siempre cito la película Wall-E, no sé si la vieron, pero es bastante ilustrativa, no es un dibujo lindo, sino que tiene una cuota de verdad. Es decir, las otras especies estarán re felices si el hombre desaparece del planeta. La naturaleza seguirá evolucionando sin nosotros. Ni te cuento los carpinchos. Por supuesto, Carlos Pincho, el famoso intelectual de los carpinchos. Bueno, eso es un caso, es decir, ellos estaban ahí antes, con independencia de los desarrolladores, el que viva ahí, lo que sea, pero son contradicciones que la naturaleza te marca. Sí. Cuando desapareces un bosque, dicen, no, porque apareció supongamos una guaraguazú que se comió algo, y vos desapareciste donde él se resguardaba, entonces ahora viene para acá, pues tiene que comer. En la naturaleza todo es causa y efecto, todo es predecible. Bueno, Mero, un gusto. Vamos a ir liberándote, muchas gracias nuevamente, gracias a todas, a todos. La verdad que ha habido una continuidad casi de los 90, 95 que éramos, quedan 75 y ya nos extendimos bastante de la hora, así que evidentemente ha habido un interés en escucharte y conversar. A todos gracias, bueno, a Yelena, al resto de la gente de la escuela. Nos vemos, gracias.